con la pena de que ya hay voces de segundos parciales, ahorita en octubre, y eso realmente nos resta mucho tiempo para las clases. Entonces, a mí sí me preocupa mucho. Si es factible, lo podemos hablar con Milton. Tal vez vamos a dar alguna clase extra el fin de semana para ir abordando temas que son importantes. Todo está en que ustedes lo aceptan, y pues como Milton ha estado grabando la clase, pues pueda poner a disposición de ustedes la grabación que hagamos, porque sí me gustaría mucho que termináramos nuestro programa. Con ustedes solo tengo una prueba pendiente para integrar la zona y el examen. O sea que me ayuda mucho pues que vayamos avanzando día con día. Hoy vamos a hablar no tengo el calendario, porque ya vieron que algunos lo socializamos con los alumnos y un jalón de oreja me dieron por eso. Entonces, cuando salga ya oficialmente, parto, pero ya va a ser para ver qué días tenemos clase, qué días nos va a ser imposible tener clase, qué días vamos a programar el segundo trabajo, que yo creo que va a ser el otro fin de semana, pero se los vamos a dejar el día sábado de 6 a 8 para no interrumpir. Teníamos ahí una persona, Marco Antonio González. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Perdón, sí. Tenía malo mi audio y no logré escuchar el inicio de la clase. Pero con respecto al la tarea que nos había dejado, no sé si hay que subirla o algo así, entonces no estoy seguro si dio indicaciones de eso o algo. Solo quería tener... Tuvimos una prueba que ya fue hecha, realizada, y de este sábado al otro vamos a tener el segundo trabajo de zona. Ok, yo lo que le hablaba era acerca de lo de la prueba y sus excepciones. No sé si ese era un trabajo que había que subir a plataforma, nos va a crear algún espacio o algo así. No, eso era para discutir el día de hoy. Ah, muy bien, muy bien. Es que como le digo, no tenía bueno mi audio al principio de clase, entonces estaba un poco fuera de eso. Gracias. Ah, bueno. Miren, pues, el día de hoy vamos a hablar de la prueba. Vamos a hablar primero de los requisitos de la prueba. Les había dicho yo a ustedes que esos requisitos eran la pertinencia, la legalidad primero penal, la legalidad, la pertinencia y la admisibilidad. Bueno, por el principio de generalidad de la ley penal y del Estado en sí, sabemos
que el Estado garantiza derechos ciudadanos, garantiza derechos individuales, que esos mismos derechos individuales los reconoce a nivel internacional en todos los pactos que ha suscrito, y aunque no haya suscrito, que ha reconocido, y que forman parte del Jus Cogens internacional que ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto es obligatorio aquí en Guatemala pues respetarlos. Entonces, cuando hablamos de la legalidad, es que el medio debe ser incorporado al proceso en la forma en que debe ser sin infracción de garantías. O sea, ustedes saben que en nuestro cuerpo legal las garantías, tenemos esas garantías que a la vez son derechos humanos y que se denominan garantías plenas, que ustedes lo pueden leer ahí en su libro de probatorio, que hizo todo esto. Por eso no vamos a hacer mayor gráfica, porque ustedes lo tienen ahí en el libro de derecho probatorio. Entonces, la legalidad, dependiendo de la fuente de donde venga, es legalidades plenas o semiplenas. Por ejemplo, en la Constitución y en todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, hablamos de garantías plenas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una prueba se ha obtenido con violación a garantías plenas, esa prueba es nula. Pero además, también, y por eso se habla de la teoría del árbol envenenado o del fruto ponzoñoso, si las pruebas que se deriven de estas también van a ser inválidas y tampoco se van a poder incorporar al proceso penal. Pongamos un ejemplo que creo yo que aclara más que 1000 palabras. Ustedes tienen teoría, el origen y todo ahí en el libro. Vamos a poner un ejemplo para mayor comprensión. Viene la autoridad y cuando interviene, cuando un hombre despojaba de su cartera a una dama, obviamente de todo lo que va en la cartera, celular, billetera, joyas, porque hasta se las había guardado porque estaba en un lugar no muy seguro, y viene y va pasando de esos motoristas
y al ver que la está atacando, pues lógicamente interviene y lo captura. El sujeto pretendía, con amenaza de un machete pequeño, intimidar a la persona y lo había despojado ya de todo esto. Bien, pero lo llevan a la comisaría y en el camino, para que confiese, porque eran al principio dos, pero el otro se fue corriendo cuando vio a los policías quién era el otro y cómo trabajaban, en qué lugares, y lo empiezan a golpear. Es más, antes había una técnica que era la técnica de la guía telefónica. Antes había unas guías telefónicas que eran gruesas, cuadradas, pero si usted le pegaba a la persona sabiéndolo hacer, le causaba gran daño, pero como lo hacía con la ropa puesta, ni siquiera marca dejaba. Los cuerpos de policía tenían lugares especiales para ese tipo de procedimientos. La capucha de gamesán, su inmersión en el agua. Bueno, se hablaban de toques eléctricos, se hablaba de papel periódico mojado, litros de vidrio y litros de Coca-Cola. Bueno, una serie de medios para que las personas hablaran y confesaran. Y como esto en el interior todavía se presta mucho porque realmente ahí es más tardado el proceso. Si yo obtengo el nombre del cómplice de la declaración del preso bajo tortura y obtengo inclusive el lugar o los lugares donde asaltaban, y con eso empiezan a investigar las víctimas que habían denunciado y consiguen una serie de robos concatenados. Entonces, según la tesis, prueba con tortura nula, pero la prueba que se consiga por la información que él dio de los lugares donde acostumbraban a asaltar y las denuncias que consigue la policía, porque ahí realmente se han asaltado y hasta las personas que han sido víctimas de dicho asalto, donde guardaban las armas, un allanamiento que se haga para incautar esas armas, toda esa prueba que deriva del fruto del árbol ponzoñoso, eso también es descartar. O sea, estamos hablando de una tesis que surgió en Estados Unidos. El juez Frankfurter decía que había que limitar que la policía actuara arbitrariamente y
por eso la prueba que obtenía actuando ilegalmente, tanto la directa como la indirecta, no podría ser valorada en el proceso porque era prueba ilegal. Por ahí me estaban comentando las intervenciones telefónicas, la interceptación de comunicaciones, que eso está protegido y que solo con autorización judicial y en casos de delito de delincuencia organizada puede ser interceptado hoy en día mediante la mencionada ley. Entonces, el problema es que aquí en Guatemala, como todo pasa del sistema americano, pasó al alemán, del alemán se fue al argentino, y ya con el argentino se trajo a América Latina, se extendió por América Latina, pero se trajo solo la regla. La regla es que toda prueba que derive de otra prueba con violación de garantías fundamentales no va a ser admitida. Pero los gringos, ante el balance que tienen que tener del derecho individual con las garantías de la colectividad, casi que inmediatamente empezaron a crear excepciones. Por ejemplo, de las que aquí se conocen más, la fuente independiente. Si usted obtuvo una prueba violentando una garantía constitucional, pero ya tenía en proceso una autorización para obtenerla legalmente, una orden judicial, entonces esa prueba que normalmente se podría excluir, se excluye la directa, pero se acepta la prueba indirecta, que aquí también a veces es excluido por falta de excusas, por falta de excepciones. Ahora ya la misma ley contra la delincuencia organizada ya contempla la fuente independiente y ya contempla otras que están vigentes para no dejar a las sociedades protegidas. Por ejemplo, vamos a entrar a un parqueo y en ese parqueo, para entrar, generalmente se requiere una orden de allanamiento. Pero cuando entramos porque creemos que va a pasar, que hay un peligro y estamos en persecución de dos bandas, encontramos que hay droga y dinero porque iban a hacer una compraventa, entonces el descubrimiento inevitable de haber entrado cuando estábamos siguiendo y ver que se trataba de droga, se tiene esto como descubrimiento inevitable y entonces se puede decomisar la droga sin necesidad de estar justificando otra cosa, porque ahí está a plena vista los elementos de prueba. Sí, doña Francisca.
Buenas noches, licenciado. En la fuente independiente, si lo miramos desde el punto del árbol ponzoñoso, ahí se excluiría, digamos, la principal, pero la derivada podría aceptarse. Sí. ¿Es así? Sí. Ok. Gracias, licenciado. Póngase que alguien como los mareros o los asaltantes dijeran que ellos están atacando aunque esa declaración de asumir responsabilidad no puede ser usada contra él, la policía podría tomarla para encontrar otras pruebas vinculadas con los delitos. Y fue un descubrimiento inevitable porque él lo dijo. Podría usarse por ejemplo, para los cómplices, en contra de los cómplices. En contra de cualquier responsable. Digamos, ahorita hemos caído inclusive doña Harley Chu. Sí, licenciado. Básicamente casi no le comprendí. O sea, yo ya leí varias veces la fuente independiente, pero no logro captar bien. ¿Será que podría explicarlo un poquito de nuevo? Disculpe. Mire pues, sí, ya habíamos, nosotros entramos a una casa y teníamos que hacer un allanamiento y ahí vimos un papel sospechoso, pero ese papel el mismo día, el día anterior, el viernes, lo habíamos obtenido nosotros por otra fiscalía con la orden del caso y todo. Entonces, el papel que nosotros encontramos, que es el mismo que la fiscalía encontró, pero válidamente, esa fuente independiente se puede usar y el papel es válido. No el que se encontró, pero sé que el que se dio del procedimiento legal. ¿Ya? O sea que ya hay un mecanismo legal que se estaba activando cuando usted descubre ese de forma, digamos, con violación de algún procedimiento. No procedimiento constitucional, sino un procedimiento normal de los que establece el código. ¿Ya? Ya no. Ya, muchísimas gracias. Básicamente en la fuente independiente se puede obtener las pruebas de forma ilegalmente y se pueden utilizar a favor de la fiscalía, ¿es correcto? No, o sea que paralelamente hay un procedimiento que te estaba violando la ley, pero ya la prueba se había obtenido legalmente en otro, como pasa con los estados de información de la SAT. Usted capturó un informe que no era dirigido a usted y se dio cuenta de que había unas incoherencias ahí, pero ya eso ya había sido pedido por otra fiscalía en relación a la misma persona en un delito independiente. Entonces se puede usar el de la fuente independiente y no necesariamente el que habíamos obtenido con violación de garantía. ¿Ya? Licenciado, Ok, ya, entendido. Si ya había algo que ya se había pedido anteriormente que nos va a servir y se obtuvo de una forma legal, lo podemos utilizar, media vez haya sido bajo un ramo legal, digámoslo así. O sea, bajo la misma fiscalía. Por ejemplo, se hace mucho el cruce de informaciones con las fiscalías de lavado de dinero y la fiscalía de
drogas a veces. Piden a veces información, pero como tardan en darlas, si a ellos les cayera ese documento así con violación de garantía, no usan ese, sino que usan el de la fuente independiente. ¿Ya? Ok, entiendo, licenciado, gracias. Doña Francisca. Licenciado, pero entonces acá sería como separar las pruebas, digamos, ¿no? Se tienen dos tipos de pruebas, me imagino el juez analiza evidencias y todo, y ve cuál es la legal y cuál es la ilegal. Eso, Entonces, exactamente. separa, eso sería. Ah, okay. Sí. Descubrimiento inevitable lo miran ustedes cada vez que pasan volando las montañas. Ojos expertos detectan drogas y entonces van a hacer el allanamiento para destruir la droga y entonces la justificación del cómo hallaron la prueba es el descubrimiento inevitable. Lo mismo que los laboratorios o cuando se está intentando descargar drogas y se usan los radares. ¿Ya? Licenciado, el inevitable podría ser, por ejemplo, en un puesto de registro que es para verificar alguna situación y encuentran, por ejemplo, drogas en un vehículo, armas o otra cosa. Sí, ese es un descubrimiento inevitable. Ok. Vamos a ver. Esto. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes miren que no se puede tampoco estar resguardando demasiado las garantías individuales cuando el daño social es considerablemente grave. Y entonces siempre hay que ir haciendo un balance. Y en ese balance a nosotros nos hace falta mucho porque a veces somos muy rigoristas con la ley. Pero yo creo que como estamos aprendiendo, pues, salvo que sea demasiado manifiesto, es preferible ser garantista que darle demasiada libertad a las autoridades. La segunda requisito, la segunda regla, es que sea pertinente. Una prueba es pertinente cuando ayuda al descubrimiento de la verdad de determinado hecho. O sea, si yo tengo declaraciones o un testigo que oyó antes del disparo que el otro estaba diciéndole que lo iba a matar por lo que le había hecho, para probar la causa, la enemistad que había entre ellos, este testigo, si él lo oyó con sus sentidos, me sirve. Luego tengo otro que oyó los disparos. Y luego tengo guardias de seguridad privado que agarran a la persona que disparó con la pistola en mano y lo detienen, lo prenden y llaman a la Policía Nacional para que llegue a la cobertura del hecho. Entonces, vamos a aprovechar aquí para dar la primera clasificación. Cuando una prueba, por su contribución a la verdad, demuestra el hecho que se está queriendo comprobar, por ejemplo, ¿cuál sería la prueba para demostrar la causa de muerte
de una persona. La necropsia. Exacto. Entonces, si yo propongo la necropsia médico legal para establecer cuál fue la causa de muerte, ese examen, o mejor, ese testigo, porque el documento es prueba de referencia, pero el perito que llega es lo que se llama una prueba pericial, un testigo perito. Y el testigo perito, lo mejor es que vaya a declarar al juzgado cuando ya sea el debate. ¿Por qué? Porque a veces hay contradicción entre la declaración del perito y el informe corregido del mismo. Han pasado casos en que el perito habla de dos orificios de entrada y realmente nada más había una bala que entró y salió, y el otro no es orificio de bala en sí, sino que orificio de algo punzocortante. Él se da cuenta y lo modifica, pero si tenemos el dictamen que no está modificado y tenemos la declaración del perito que está modificando su dictamen, entonces el juez tiene que hacer algo lógico. Desecha el dictamen y solo se queda con la declaración. Pero aquí ha pasado que le dan valor al dictamen, le dan valor a la declaración cuando son contradictorias. Y en ese sentido, pues ya da lugar a una impugnación por darle esa validez legal a las dos pruebas cuando son contradictorias. Viola el principio de la lógica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de prueba directa, esa prueba demuestra el hecho que se está queriendo probar en forma clara y directa. Pero también hay prueba indirecta. En penal, la mayoría de casos se resuelven con prueba indirecta. Como yo les decía, tengo un testigo que presenció las amenazas de un sujeto con otro. En cuestión de segundos, ese mismo testigo o otro oye los disparos. Y posteriormente tengo a los guardias particulares que detienen a la persona porque la ven saliendo con un arma acabada de detonar. En crisis nerviosa y todo, pero es sin duda una prueba que va demostrando cada uno una etapa de los hechos, de tal suerte que como le disparó cerca, inclusive está manchada de sangre la ropa. Y entonces también tengo la posibilidad de pedir el reconocimiento de la ropa y ver que es sangre de la víctima. Entonces, con todas estas pruebas indirectas, la causa de la muerte y todo, yo puedo dar una certeza al juez y con ello, lógicamente, demostrar que fue la persona la que la mató.
Doña Francisca. Licenciado, yo lo miro como que la directa sería, por ejemplo, tener un video donde se vea claramente No, los pero hechos, ¿no? eso sí, lógicamente es una prueba, pero no se tienen videos ni recursos en todos los casos. Inclusive, usted mira, por ejemplo, en los que salen en la tele, que se graba a las personas. Pero las personas generalmente llevan máscara, llevan mascarilla, lentes oscuros, gorra, para que no los puedan reconocer. Entonces hay que combinar esa prueba con la prueba de la aprehensión para más o menos, porque si no, de aquí a que se lleve a cabo el debate, podría ser que la persona se hubiera adelgazado, se hubiera cambiado de corte de pelo y pues no va a coincidir con el film. Entonces eso podría ser más una indirecta. Generalmente son indirectas, porque hay que confirmarlas con otras físicas. ¿Y un ejemplo de una directa? La necropsia. La necropsia, en el caso de una violación, la declaración de la víctima sobre el conocimiento del sujeto que la violó, cuando es familiar. Por ejemplo, esas son pruebas directas. Ya le comprendí mejor, licenciado, gracias. Hadley Shue. Básicamente la prueba directa se obtiene por medio de un estudio científico, ¿verdad? No, y la indirecta. necesariamente. Hay, digamos, lo más cercano a esa prueba, sí es mediante ADN, por ejemplo, pero son ciertas pruebas, no todas. Y hay que ver también cómo se procesó la prueba, porque ese es otro problema. No puede decirse que toda prueba concluya 100% en una situación, dependiendo de cómo se tomó la muestra, cómo se procesó. Por eso es que aquí en Guatemala está la posibilidad de tener consultores expertos para que ellos analicen todo el proceso de toma de muestra, análisis, todo, para ver qué métodos usaron y qué confiabilidad tiene. Eso es una garantía para la defensa. Don Giuseppe. Licenciado, buenas noches. Y se podría decir que también la prueba directa puede ser lo que recaba los agentes de DICRI, del Ministerio Público, los que son de escena. Bueno, pero es que dependiendo de la prueba. Por ejemplo, en DICRI hay un problema. Que usted encuentra, digamos, casquillos que son contradictorios con el arma que se usó. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público y encontré un muchachito que quitaba los casquillos que se habían usado y él dejaba los de él. Y pequeñito, de 6 años. Y como son los primeros que llegan al lugar, y la cadena de custodia a veces no es, digamos, la escena de crimen no está lo suficientemente habilitada, hay que verlo. Porque puede ser que los elementos que se recojan no sean los que corresponden a las armas que se detonaron, ¿no? Y es que también hay ocasiones de que cuando pues hay violencia con arma de fuego, cuando supongamos de que matan a una persona, quedan los casquillos del arma
tirados en el suelo, y la gente, por ver o auxiliar a esta persona que le dispararon, a veces se paran encima de los casquillos y ya pierde la efectividad Sí, hay el reconocimiento se dificulta. Eso también, por eso le digo que hay que analizar qué prueba es. En penal no hay ninguna receta. En penal lo que sí es que todo se tiene que demostrar con una probabilidad cierta. No se puede siempre la certeza completa, pero en los indicios la suma de posibilidades permite una sentencia fundamental. Y por eso es que inclusive se han caído en prácticas de cambiar cartuchos a cambio de dinero, perder expedientes para no poder reponer, digamos, actuaciones, y también ha causado mucha corrupción dentro del sistema procesal penal, no solo de hoy, sino que de toda la historia. Pues sí, entonces estábamos prueba directa, solita ella demuestra el hecho que se pretende probar. Prueba indirecta, los indicios que cada uno tiene que tener, digamos, su propia valoración, sumados demuestran la ocurrencia de un hecho. La otra clasificación de la prueba, lo van a ver ustedes en el libro, es la prueba testimonial. Es decir, la prueba testimonial es la que se lleva al testigo a declarar. Y de esa puede haber dos clases. El testigo lego. El testigo lego es el testigo particular que va a declarar en el juicio sobre los hechos que le constan, porque le constan a él y él puede decir si eso, lo que pasó, es cierto o es mentira. O sea, si él escuchó 2 disparos, es porque él escuchó los 2 disparos. Entonces, ese testigo tiene que tener competencia. Y la competencia es generalmente que pueda distinguir entre verdad y mentira, y que pueda haberlo, y que lo haya visto, lo haya percibido por sus sentidos. Ahora yo les pregunto, ¿puede un niño o puede un menor de edad ser testigo en un debate? No, licenciado. No, Lic. ¿Por qué no? Si no vulnera sus derechos, sí, y si tiene un Porque debe tener tutor que competencia. lo represente. Cuando es víctima, los niños declaran. Los retardados mentales declaran porque él sabe perfectamente lo que le hicieron. Y generalmente, para que esto pase, ¿quién se lo hizo? Lo que pasa es que no se le toma la declaración de la manera normal, sino que hay ayuda de psicólogos, hay ayuda de trabajadores sociales, porque estas personas a veces son la única prueba que hay. ¿Sí? Entonces, Pero ellos necesitan autorización para hacerlo. o sea, inclusive si el padre no quisiera, la Procuraduría puede aceptar la responsabilidad
y tomar la asesoría del menor. ¿Ya? Don Giuseppe. Por ejemplo, en este caso se podría mencionar, hubo un caso hace años de que una familia que se integraba de mamá, papá y dos hijos. En este caso, el papá por celos mató a la mamá, mató a un menor, o sea, un hijo, y el otro salió huyendo. Y él, al ver que ya venía la policía, el papá se suicidó. Entonces, el único testigo era el niño que se escapó. En este caso, sí podría ser testigo el niño, licenciado. Sí, digamos, un niño que es víctima del papá. ¿Qué mejor prueba que esa? Lo que pasa es que no es el tratamiento común que se le da a cualquier testigo, porque hay que cuidar su mejor interés y hay que cuidar que no se violenten sus derechos. Por eso es que se han creado la Cámara de Gesell. Internet, de verdad. Sí, se han creado las declaraciones anticipadas, la prueba anticipada. Se ha aclarado la declaración por videoconferencia. O sea, un montón de métodos para evitar la revictimización, tanto en las mujeres como en los niños, como en los ancianos. Y se ha discutido mucho si eso no limita el derecho de audiencia, el derecho de careo, pero las razones son bastante justificadas. Entonces, dijimos prueba testimonial, testigo lego y testigo perito. El perito es el experto que va a hacer un reconocimiento sobre una determinada prueba, que ahora generalmente son los del INASIF, los que tienen esas competencias. Y hay otra clase de testigo que es el referencial, que es una persona que es una autoridad en determinado síndrome, en determinada materia, y él no va a declarar sobre el caso, sino sobre los síntomas, sobre el móvil, sobre las consecuencias, pero por su expertise, por su experiencia, puede ser propuesto como testigo. La compañerita Chu, perdón. Yo solamente quería aportar que, por ejemplo, en el testigo lego, básicamente cuando es un menor de edad, entran los psicólogos, por ejemplo, o servicio social, y ya ellas presentan, se podría decir que el expediente de la declaración del niño de forma totalmente distinta, como un testigo normal, mayor de edad. Gracias. Entonces, ya vimos testimonial, testigo lego y testigo perito. Perito de dos clases. El perito que va a emitir un dictamen y el testigo referencial, no referencial, el testigo que ilustra de un tema por su expertise. Hay un caso en particular que es del testigo lego, pero que tiene conocimiento de lo que pasó. Entonces, va una persona en la calle, en un carro, y mira cómo alguien atropella a otro. Inclusive él llega a auxiliarlo y está prestando los primeros auxilios hasta que llegan los bomberos. Este testigo, que además de ser lego, es un doctor,
A él inclusive se le pueden hacer preguntas sobre qué golpes vio, si eran expuestas, internas, porque tiene el conocimiento por su acreditación médica. Ese es un tercer caso que puede darse en nuestra situación. Vamos a ver que además de eso tenemos la prueba demostrativa. Y la prueba demostrativa puede ser real o puede ser ilustrativa. Es real cuando es el mismo objeto que se incautó, el mismo objeto que se usó en el delito, en el crimen. Por ejemplo, cuando capturan a personas que están en un tiroteo y capturan las armas. Esas armas son prueba ilustrativa real, porque se van a llevar al debate después de todos los análisis y la cadena de custodia, y se va a poder comprobar que fue el arma incautada. Entonces hay una igualdad, arma incautada, prueba que se está presentando, prueba real. Pero, por ejemplo, en el caso de la droga, ustedes saben que la droga en 20 días hábiles tiene que ser destruida. Entonces, cuando se hace el reconocimiento de la prueba, se escogen al azar muestras, se determina la pureza, calidad, peso y todo, y de todas esas pruebas se deja una cantidad en resguardo para futuros análisis. Pero como tiene que ser destruida dentro de los 20 días, si yo quiero probar, y hay un caso aquí en Guatemala, que en una lancha tiburonera chiquita estaban hablando de que transportaban, creo que 500 paquetes de tal medida, y lógicamente no cabían, ni aunque hubiera ido tumbado el lugar, no cabían los 500 paquetes. ¿Qué hizo la defensa? Se tomó la molestia de hacer 500 paquetes del mismo tamaño, del mismo peso, hasta con el mismo color envoltorio, y cuando lo metieron o lo pretendieron meter en el lugar de donde decían lo habían encontrado, no cabía. Lo más que cabían eran 200. Con lo cual, esa que es una prueba ilustrativa porque no era verdadera, demostró que era imposible achacarles a ellos la cantidad que decían habían incautado la mercancía. ¿Sí? Entonces, en las drogas, por ejemplo, esa prueba ilustrativa es una prueba como todo está documentado. Cuántos paquetes, de qué peso, de qué tamaño, en qué envoltorio. Entonces uno puede darse a la tarea de hacer los paquetes para ver si efectivamente puede existir la posibilidad de que eso estuviera ahí o no, por ejemplo. Entonces, yo les voy a suplicar que cuando hablamos de la prueba, hay diligencias de urgencia. Y luego ya viene el desarrollo de la prueba
medio por medio. Yo les suplicaría que en su Código Procesal Penal, del artículo 181 en adelante, leamos, porque ahí está todo lo de la prueba. Y el día lunes ya platicamos sobre dudas que tengan ustedes sobre los medios de comprobación inmediata, por ejemplo, la rueda en fila de presos, y los medios fijos de testigo lego, testigo perito, prueba demostrativa, real e ilustrativa. ¿Sí, don Giuseppe? No, ya lo dijo, es prueba real y prueba ilustrativa, ¿verdad, licenciado? Las últimas dos. Sí, La prueba demostrativa real y prueba demostrativa ilustrativa. Muchas gracias, licenciado. Entonces, mi encargo, porque ya yo siento que nos quedan muy pocos días de clase, y le voy a encargar a Milton que se averigüe si podríamos trabajar un sábado. Como usted tiene autorización de grabar la clase, podríamos trabajarlo con usted y los que quieran estar presentes. Y eso que le queda a la vista a los, para que tengan acceso después, ya sea por cualquiera de sus redes sociales. No me puede contestar porque está grabando, pero siempre se lo dejo para que se comunique conmigo mañana para ver la posibilidad de hacerlo. Y así, no importa que ustedes trabajen los sábados, cualquier día se meten y pueden ver la clase. Y Milton se encargaría de comunicar dónde están las clases. Feliz Muchas noche. gracias, licenciado. En serio, se le agradece bastante el apoyo que nos está brindando, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche.